los que se están integrando a esta conversación, a esta plática, necesitan saber que la estamos grabando para subirlo a YouTube y después subirlo a Spotify. Entonces es importante que todos los que estén ahorita en esta llamada estén enterados de que está siendo grabada. Este es un proyecto que se llama Conectarte, que se trata de conectar artistas en México y el mundo y de sus diferentes áreas. Yo soy Tania Gómez Andrade, soy actriz, soy gestora, y Paulina Valderas, gestora, reside en Quintana Roo. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que es ¿qué te avala como artista? Así es correcto. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles a nuestros invitadazos del día de hoy. Nos acompaña Paola Nieto desde Finlandia. Ella ya lleva viviendo allá desde 2017. Es licenciada en Estudios y Gestión de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. También es bailarina y músico. Como les comentaba, vive en Finlandia desde 2017, donde estudia una maestría en Arts Management. Y también es productora en la compañía de danza Cari y Ronnie Martin, además de ser directora artística de la Asociación Cultural Askelten Palo, ¿lo dije bien? Sí, Pasos sí. Ellos promueven la integración de migrantes latinoamericanos en Finlandia a través de la música y la danza folclórica. Entonces, muchas gracias, Paola, por acompañarnos. Y nos acompaña también Arturo Alvarado. Él es fotoperiodista, locutor en Incudeso Radio, es comunicólogo social y bueno, pues su trabajo ha sido publicado en revistas como Chilango, Destino Uber y revista digital Postal Urbana, entre otros. También, bueno, pues él ha sido premiado por su trabajo de fotografía con sus proyectos Vistas sobre los 50 años de la matanza de Tlatelolco, y Lo Más Valioso de México, que es organizado por Grupo Astir. Entonces, hablar de qué te avalo como artista, desde que Pau y yo se nos ocurrió que este fuera nuestro tema de hoy, pues a mí me hace como mucha cosquilla porque siento que es un temota que no sé siquiera si tengamos la respuesta y vayamos a llegar hoy. Pero, por ejemplo, en mi caso, que me dedico al arte escénico, ¿no? Soy actriz, hago teatro, y entonces yo le decía a Pau, claro, porque entonces podemos hablar de por qué uno es artista y de pronto la institución o la misma gente que se dedica a lo que tú haces no te reconoce, y entonces la falta de trabajo es la que se vuelve el reflejo de esa falta de reconocimiento, ¿no? Y entonces como que me decía Pau, claro, pero ¿cuál es como la visión histórica o la visión a nivel más técnico de qué se considera o qué tendría que considerarse para avalar una obra de arte o a un artista? Entonces es bien interesante que aquí hoy te tenemos a ti, Pau, con el background de gestión y ahora pues en este brinco del charco que traerás como otra información y la perspectiva también desde desde aquí la rama de Arturo, ¿no? Pues como socialmente, entonces también qué pasa, ¿no? Que son estas dos fuerzas que no necesariamente están inmersas en el quehacer y sin embargo las respaldan. Pero ¿qué pasa con cómo se avala a un artista históricamente, socialmente? Bueno, yo quisiera comenzar con que nos compartieran un poco para ustedes qué es ser un artista, ¿no? Yo en este punto no lo tengo claro y pues por eso surge este programa, porque para mí un artista es cualquier persona que pueda crear y que a través de lo que crea, sea una fotografía, sea una danza, una pieza musical, tenga la capacidad de comunicar algo, no necesariamente por su virtuosismo, sino por por el contenido sensible que hace que a otras personas mueva algo sentimental, emocional dentro de ellos. Para mí, eso es ser un artista, eso es lo que te convierte en un artista. Y me gustaría ir como de lo general a lo particular y que nos compartan para ustedes qué es ser un artista. Pau. Bueno, en realidad creo que esta pregunta es
En realidad es un tema muy, muy interesante que creo que uno se debe como cuestionar muchas veces, ¿no? Regresar a esta pregunta y que incluso es una pregunta que está como muy vinculada con, con qué es el arte, ¿no? O sea, viene una con la otra. También como tú, creo que es como muy complejo, ¿no? Definir, no creo que exista como un único entendimiento o una única definición o algún parámetro para decir quién es un artista o qué es el arte, ¿no? Creo también que la noción del artista ha ido cambiando muchísimo a lo largo de la historia, a tal grado que hoy en día su práctica y su definición es tan amplia, ¿no? Tan amplia como el número de personas que nos decimos artistas, ¿no? O que decimos que practicamos arte, ¿no? Y bueno, o sea, hay tantas diversas, ¿no? Maneras de hacer arte hoy en día. Hay, o sea, el artista ha adquirido nuevos roles, existen ahora nuevos actores, ¿no? En el quehacer artístico, que eso es algo súper interesante también. O sea, hay nuevas prácticas, nuevas herramientas, nuevos formatos, y todo esto como que se mezcla, ¿no? En esta misma como bolsa o en este mismo como se dice, tiempo y espacio, ¿no? O sea, existen como muchos diálogos, conversaciones entre técnicas, formatos, herramientas, y que incluso es posible ir de un lugar a otro, hacia otro y de regreso, ¿no? O sea, como en esta onda o idea de fluir, ¿no? O sea, que no es estático, ¿no? Entonces, yo creería que son como muchos factores. Incluso bien dicen por ahí que la manera en que entendemos al mundo determina también nuestra valoración, ¿no? De las cosas. En este caso, pues también el arte, ¿no? O un artista, ¿no? Entonces ahí sí yo me preguntaría más bien como quizás depende mucho desde dónde estamos hablando, ¿no? No es lo mismo hablar desde una institución, o sea, desde el Estado o desde una compañía independiente o desde una empresa de entretenimiento. O sea, hay como diferentes valores que se le pueden dar al arte y a la práctica del artista. Por supuesto. Arturo. ¿Qué hubo? Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Pau, principalmente en tres cosas, ¿no? En que no es estático, o sea, la concepción que se tenga del arte no puede ser la misma que se tenía hace 100 años, ni la misma que se tenía hace 10, ni la misma que se tenía hace 200, ¿no? El arte como el artista mismo me parece que obedecen a un contexto. Entonces, ese contexto que también se relaciona con algo que decía Pau, que es la forma en que nosotros percibimos la vida misma, pues son todos esos ingredientes que van contextualizando una forma específica de ser artista y de hacer arte. Entonces, creo que por ahí iría un poco lo que pienso. Me viene a la mente un texto de Juan José Arreola, donde él hablaba sobre el arte de hacer salsas. Tal vez para algunos pueda sonar como a una exageración o algo fuera de contexto, pero si lo pensamos tal vez desde la gastronomía, desde las personas que viven en determinada región, desde personas que cultivan determinados tipos de chile, desde la técnica misma para hacer una salsa, pues entonces como que va teniendo mucho sentido. Entonces, pues no sé, creo que eso es lo que pienso respecto a eso. Por supuesto, y un poco me parece muy cercano lo que ustedes nos comentan y lo vamos a ir cuestionando y desmenuzando, pero justamente, Pau, un poco ya contestabas la siguiente pregunta a la que iba,
que es justamente qué es lo que te acredita como artista y por qué lo planteo, o quién te acredita como artista. Cuando yo estudié, ¿no? Yo soy egresada también de una de las escuelas de aquí de México, de Limba, y iba a decir escuelas de arte de Limba, y posteriormente estudié producción. Y en mi tiempo como estudiante me enseñaron que lo que te acredita como artista es de alguna manera haber salido de esta institución, ¿no? Haber salido del Instituto Nacional de Bellas Artes o de la Escuela Superior de Música, un tanto como cuando tienes una licenciatura y cubres el papel. Pero realmente, ¿qué es lo que te hace, o sea, eso realmente te acredita como artista o quién es o qué es lo que te acredita como un artista, ¿no? Arturo. ¿Qué te hace un artista? Ay, es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque creo que es válido decir que una institución te puede acreditar, pero también a partir de la idea que tiene una institución sobre lo que es ser un artista, puedes tú contraponerte para generar otro tipo de visión, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa. O sea, las formas que de repente se vuelven mucho más creativas y más interesantes de ser artista y de hacer arte, provienen precisamente de los sectores que no están vinculados a esas instituciones que están legitimadas. Claro. Muchas veces están legitimadas por el Estado mismo. Entonces, creo que ambas son válidas, pero también ambas contribuyen a esta concepción que se tiene de un artista. Hay no sé si lo conozcan, hay un pintor de murales que se llama Baltasar, no recuerdo su apellido, pero él es originario de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Entonces, él dentro de su comunidad no es solo el artista, es el artista. ¿Por qué? Porque a través de sus murales plantea la historia de la comunidad donde él vive, que pues es la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, específicamente de Coajinicuilapa. Entonces, pero vamos, va a ser muy complicado que un mural de Baltasar lo pongan en Bellas Artes. Entonces, son todos esos roces que se dan entre las formas de percibir el arte, que ahora, si a mí me preguntan cuál me agrada más, pues yo diría que es el arte que está fuera, ¿no? El arte periférico, el arte que no está centralizado, el arte que en muchas ocasiones es el que pues no está mal visto, o el que más bien el que está mal visto, o pues el que no obedece como a una pues sí, como una serie de parámetros que están institucionalizados, ¿saben? Entonces, no sé, creo que ser un artista implica eso, pero también muchísimas otras cosas. También creo en algo que tú decías al principio, Pau, en la intención de comunicar algo y, bueno, no sé, eso es otra cosa, pero mejor que diga Pau algo. Bueno, pues sí, como un poco para complementar lo que estaba diciendo Arturo. Por ejemplo, voy a citar a Bourdieu, que él dice que una producción cultural es un acto, bueno, yo lo vería como un acto social, ¿no? O sea, él se refiere a que es como un sistema de relaciones donde existen diversos actores, ¿no? Entonces, no solo es el artista, sino que hay mucha más gente alrededor de este producto cultural o de este producto artístico, que es el gestor, el galerista, el productor, el crítico, el medio de comunicación, el mismo público, ¿no? Entonces, esta producción cultural se ve como en términos de relaciones y todos estos actores conforman como un sistema que es el campo cultural, el campo artístico, y es un sistema y el mismo sistema es el que da legitimidad de cierta manera al artista, y no solo al artista,
sino también al mismo productor, al mismo crítico, o sea, y al producto cultural, ¿no? O sea, entre nosotros mismos como campo nos legitimizamos, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entonces sí, cuando tú dices, Pau, de esto de que si una institución académica, o sea, el papel de una institución académica te da legitimidad como artista, pues, o sea, es cierto, pero no exclusivamente, ¿no? Porque, o sea, en este caso la institución académica o la escuela, la universidad, es solamente un actor de todo este sistema, ¿no? Entonces uno necesita como ser legitimizado por estos diferentes actores. Ahora, yo tampoco creo que tiene que ser como avalado por toda esa masa de actores, ¿no? Y eso, lo que sí es cierto es que, como en todo campo, me voy a ver muy Foucaultiana o no sé cómo, o sea, en todo campo existen relaciones de poder, eso sí es un hecho, y en estas mismas relaciones de poder hay desigualdades, ¿no? Entonces, claro, ¿no? En este mismo campo, pues hay una constante lucha entre los diferentes actores y por eso llegan este tipo de discusiones sobre por qué este artista y por qué este no, o por qué esta institución tiene más valor que esta otra, o por qué es más importante para mí salir en este medio y no en este, o estudiar en esta universidad o en la otra, ¿no? No es algo que a mí me encante, pero bueno, existe. así sucede, ¿no? O sea, sucede y bueno, lo que sí rescato es que quizás hoy en día el hecho de que existan como cada vez más actores, o sea, que haya más facilidad de reconocer o de percibir más actores participando en el campo, entonces ellos mismos también, o sea, participamos, ¿no? En la determinación de este valor artístico o incluso valor social o económico que puede tener alguna, o sea, la producción cultural o un producto cultural, en este caso. Por supuesto, y perdón, Tania, algo muy importante que mencionan los dos, bueno, Arturo y Pau, y que podríamos mezclar en una pequeña conclusión para mí es que efectivamente hay mucho arte que surge de las calles, ¿no? Como el mural, pero que posteriormente son acreditados por una institución. Y los toman y entonces ya meto a este artista a una galería y ya lo estoy avalando. Entonces ya, ¿no? Pero después de que tuvo, claro, que pasar muchísimo para primero ganarse la acreditación de otros individuos, como dices, Pau, ¿no? De la sociedad, tal vez, pues sí, de ciertos como individuos, y entonces ya pudo ser acreditado y ser institucionalmente, poder darle el nombre de artista, ¿no? Sí, creo que... Perdóname, Arturo, sí, dale. Sí, creo que en eso que mencionaba Pau hay una línea que es muy interesante y que tiene que ser visibilizada, que es el discurso del Estado. O sea, si tu obra es legitimada por una institución, por una institución, es porque va acorde a lo que el Estado cuenta sobre lo que implica su Estado-nación. Como yo les comentaba hace rato, por poner un ejemplo, ¿no? Los murales de Baltasar hablan sobre los pueblos negros, pero sobre la independencia de estos pueblos negros, o sea, sobre ciertas autonomías que evidentemente pues al Estado no le convienen. Entonces, mientras Baltasar mantenga esa línea y ese discurso de autonomía de los pueblos originarios afrodescendientes en México, no vamos a poder verlos en Bellas Artes. Pero una vez que se dé una negociación con el Estado y Baltasar pudiera llegar a alterar su discurso visual que plantea en los murales, a lo mejor comenzaría a abrirse una brecha para que él pudiera exponerse dentro de Bellas Artes. Digo, en caso de que fuera el objetivo de Baltasar, ¿no? Porque hay artistas a los que
a los que no les interesa ese reconocimiento o ese súper reconocimiento, ¿no? Les interesa mantenerse pues en esas periferias, en esos espacios que son mucho más locales. Entonces, pero vamos, o sea, creo que también hay muchas líneas de tensión que siempre tienen que estar actuando, moviéndose, evolucionando, transformándose, para que pase lo que decíamos al principio, ¿no? Que el arte mismo y el artista mismo vayan cambiando, no evolucionando, vayan cambiándose y vayan adaptándose a la época donde se están expresando. No, la verdad es que a mí me dejaste, o sea, jamás había pensado como, sí lo había pensado, más no me había sentado como a reflexionar que claro, hay una razón por la que de pronto el arte urbano pasa a ser institucionalizado y es cuando va acorde con el discurso, ¿no? También de quien está en el poder, y esto es algo muy interesante y es algo que tenemos que hacer visible, por supuesto. Pero también pasa algo, o sea, históricamente el arte en todas sus expresiones, si bien no es fundamental para una sociedad, es innegable que existe en todas, ¿no? Y entonces, hablaba hace rato Pau como de la sistematización del arte y de cómo se empieza a articular de tal manera en donde todo se vuelve un organismo, que entonces si validas una parte de ese organismo, de pronto entonces ya hay una validez en todo, ¿no? Pero entonces eso me lleva a pensar como, ¿qué ocurre también históricamente con esta determinación de las corrientes artísticas, ¿no? Porque hay elementos súper claros y hablo de arte plástico y de teatro y de danza, o sea, hay corrientes súper claras con esquemas súper claros que entonces los determinan y lo posicionan en un frasco con ciertas etiquetas, ¿no? Y entonces cuando te sales de esas etiquetas y te sales de esas corrientes ya avaladas por la sociedad y por una estructura artística, entonces lo que pasa es que nace otra, ¿no? Nace de haberse salido de esta. Pero entonces, ¿cómo sucede ese proceso? ¿Es la misma historia la que define las corrientes artísticas? Si te sales de una corriente artística, ya per se estás haciendo una nueva corriente. Históricamente y socialmente, ¿cómo funcionan estos frascos artísticos? Pues mira, es bien interesante esto que mencionas, Tania. Yo lo pienso como un poco en la danza, ¿no? Porque pues es como lo que más me apasiona de las artes. Y pienso de pronto que en los años, digamos, 50 hubo una Martha Graham, hubo una Doris Humphrey que quiso romper como el frasco, ¿no? Antes de ella, una Ruth Sandenis que quisieron romper con el ballet clásico, ¿no? Con esta forma rígida de los cuerpos, de que llevamos más de 100 años ejecutando las danzas de la misma manera, y cómo ellas empezando a romper con estos esquemas y a de pronto volverse un movimiento que podríamos llamarle hasta cierto punto urbano, como antes mencionaba Arturo, de pronto, gracias a la aceptación del público, de la prensa, pues se vuelven a, ¿cómo decirlo? Pues sí, las abraza el mundo del arte y entonces se crea una nueva técnica. Y hoy en día tenemos la técnica Graham y tenemos la técnica de Humphrey, ¿no? Que igual ya está codificada, o sea, igual que sucedía con el ballet, ahora ya hay una forma de hacer. Y entonces volvemos a tener como parámetros específicos con los que se tiene que desarrollar una técnica que nació siendo un movimiento buscando romper algo más, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que así debe suceder, debe ser como sucede con las demás expresiones. También, no sé, Pau, tú que tienes como más experiencia también en la parte de música, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues en realidad, o sea, estoy completamente de acuerdo y creo que sucede en todas las expresiones artísticas, ¿no? De hecho, pienso que, o sea, en realidad una expresión como tal o una obra tiene, o sea, no es por sí misma, no está aislada, ¿no? De un contexto social, cultural, histórico, ¿no? Entonces, el hecho de que esta pieza o esta obra surja y
y que esté rompiendo con los parámetros o el paradigma, no necesariamente es que por sí sola esté rompiendo, sino que hay también como un, ¿cómo se dice? Un movimiento social detrás. Exacto, que le está respaldando, o sea, no es una idea individual como tal, creo yo. Un poco como cuestión evolutiva también, ¿no? Qué padre. ¿Arturo? Sí, creo que se obedece a un contexto, como lo decía Pau, ¿no? Hay un contexto que está envolviendo la obra y que como tal le da ciertas características. También pienso en que esa obra, esa foto, digo, por pensarlo en el ámbito que yo más conozco, ¿no? Que es la fotografía. La fotografía, pues, siempre se ha discutido si la fotografía realmente pertenece al arte, ¿no? Si es arte o si las fotógrafas y fotógrafos hacen arte a través de sus imágenes, porque pues es un proceso muy automatizado que sí requiere cierto dominio de una técnica y cierto conocimiento de varias cosas, pero pues esa automatización siempre ha puesto en duda su valor como algo artístico, pero sí creo que además de todo este contexto que envuelve una obra, hay algo que también tiene que ser valorado, que es la mirada que observa una fotografía, una imagen o una obra, ¿no? Al final, una obra está inconclusa hasta el momento en que alguien la observa y le da una significación, y para esa significación pues se requieren todos los actores que mencionaba hace rato Pau, ¿no? Las instituciones, las curadurías, los espacios donde se desarrollan, la concepción misma que tenemos sobre la fotografía o sobre la pintura, cuál es la tarea que tienen que desarrollar, si deben tener alguna utilidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría lo que yo pienso de eso. Aquí Gerardo nos hizo un comentario de este tema que voy a leer rapidísimo, que dice: John Dewey habla sobre las teorías envoltura. Dice que cuando una obra alcanza una categoría clásica, se aleja de las condiciones humanas de las que fue hecha. Eso a veces pasa con las bellas artes, se institucionalizan, pero no justifican ni cuestionan su producto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta y la siguiente reflexión. Creo que cuando hablamos de arte, ¿no? Nos pueden venir a la mente de pronto artistas muy reconocidos, ¿no? Hablemos de un Andy Warhol, de un Damien Hirst, que están expuestos en las mejores galerías de todo el mundo y que en realidad sus obras se valoran en cantidades impensables de dinero, ¿me explico? Y que en un punto de vista como muy personal, esto es algo muy personal y quiero aclararlo, a mí me parece que su arte, pues no es arte de alguna manera, ¿no? O es, aparte me gusta llamarlo arte, que es arte que no es arte, pero que nos lo han vendido como arte. Y retomo también algo que comentaban hace rato, ¿no? Del discurso de las personas que están en el poder, y lo deformo un poquito para cuestionarme si lo que nosotros conocemos como artistas o nos han vendido como artistas realmente es por el valor de las obras, ¿no? Por el valor artístico que tienen su trabajo, o es más gracias a las relaciones que puedan tener políticas, sociales, económicas, ¿no? ¿Qué pasa con estos artistas? Pues en realidad yo creería que, o sea, que sí y no a la vez, ¿no? O sea, que también, o sea, estas relaciones, el nombre, es como parte, ¿no? de esta identidad artística, ¿no? Ahora, o sea, sí, o sea, al final de cuentas son parte de este proceso de legitimación, ¿no? Y en este caso, Damien Hirst o artistas como estos, pues ya han pasado por ese proceso. Entonces, al final de cuentas, pueden hacer una obra X que quizás
para uno no tenga como ningún valor artístico, que no cuestione que es algo, ¿no? Pero por el simple hecho de que ya tienen este nombre, entonces, pues ya, o sea, están como dentro de esta, pues dentro de esta categoría. Pero por otro lado, creo que, no sé, pienso, no sé, en ejemplos como, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que igual, o sea, él ya llegó o sea, hubo un momento, o Damien Hirst, o cualquiera de estos artistas, ¿no? Que llegaron hasta ese límite, entonces también hay chance de regresar, ¿no? De hacer obras que quizás no necesariamente sean tan importantes, ¿no? Y eso no le quita su reconocimiento de que hayan llegado por uno u otro motivo a ese lugar, ¿no? Y yo pienso, digo, aquí teníamos otra pregunta, pero quiero aprovechar que están ustedes con su experiencia. O sea, como que hay ramas del arte que son muy específicas en cuanto a su técnica, ¿no? Hablando un poco de la fotografía, la pintura, incluso la danza, que el cuerpo tiene que, o no tiene ya, pues, que ser de cierta forma, cual, pero vaya, se necesita una técnica corporal. Pero entonces, y aprovecho también porque aquí hay gente del taller que doy, que somos actores, artes escénicas, o sea, algo que pasa como con el teatro, el performance, el circo, es que ahí las variables entre la técnica son tan subjetivas que entonces cómo alcanzas el nivel que tienen otras áreas del arte que tienen una técnica más concreta, ¿no? Entonces, Pau, si me quieres responder, Arturo. Yo aquí, antes de pasar a eso también, y creo que también tiene relación con lo que dices sobre otras formas de expresión como el performance. Creo que hace rato mencionábamos las relaciones de poder, pero se nos olvidó mencionar que el arte en sí mismo, debido al contexto capitalista y consumista en el que estamos viviendo, pues el arte es un negocio, ¿no? El hecho de que una obra pueda ser valorada en millones de dólares, más allá de la técnica a través de la cual se expresen, es algo bien complejo y bien problemático, porque también estamos en una sociedad que es sumamente desigual en términos de acceso a ciertas condiciones de vida. O sea, mientras tenemos que no sé qué porcentaje de la población mundial vive en situación de pobreza extrema y que jamás podría siquiera imaginar en adquirir una obra de arte de 40 millones de dólares o de 1,000 millones de dólares, pues tenemos un sector muy minoritario que sí puede acceder a él, pero entonces se vuelve bien problemático porque además de esa situación en sí misma, empieza a perjudicar otro tipo de expresiones, ¿no? Ahora mismo el arte contemporáneo en muchas obras que de repente pueden parecer absurdas, porque no estamos inmersos en ese mundo, porque no lo entendemos, porque no conocemos las relaciones que están inmersas en ese objeto, terminan por acaparar la atención y hacer a un lado lo que tú mencionabas, ¿no? El performance. O sea, a mí particularmente este tipo de expresión me gusta mucho por la resignificación que le dan al cuerpo mismo, ¿sabes? Como un medio es tu materia prima, es tu... Sí, claro, es tu materia prima y es a través del cual buscas pues sí, mandar un mensaje, qué sé yo, pero entonces, vamos, se centraliza de un lado, se deja de lado otras cosas, y creo que también tiene mucha relación con lo que yo les decía hace rato, ¿no? El performance creo que actualmente en su gran mayoría obedece a un mensaje que es contra Estado, o sea, es contra el Estado, busca ser ajeno al Estado, busca darle lo opuesto a buscar el aval, lo opuesto a buscar el reconocimiento. Exacto, busca darle la madre al Estado. Entonces, pues vamos, empieza como a tener sentido todo lo que sucede, ¿no? A mí siempre
a pesar de que no es un tema que dado pues la forma en que yo me autoescribo no me relaciona y no me compete directamente, pues es el tema de las pintas durante las manifestaciones feministas, ¿no? Que además de las pintas también el cuerpo mismo, al estar haciendo un graffiti sobre una zona como Reforma, donde hay hoteles carísimos, donde a su vez hay mucha gente mucha gente viviendo en las calles, wow, se vuelve un acto simbólico muy poderoso. Pero claro, si le preguntamos, la gran mayoría de la población está en contra de eso. ¿Por qué? Porque es un discurso contra el Estado. Entonces, no sé, creo que sí, claro, violenta la verdad del Estado, ¿no? Y lo que el Estado trata de transmitirle a su población. Entonces, creo que por ahí iría mi lógica de entender eso, ¿no? Mi lógica de entender otro tipo de expresiones que hoy no están posicionadas, al menos como yo creo que deberían estarlo, ¿no? Porque creo que en este momento en el que estamos viviendo, el arte debe desprenderse de esos valores clásicos contemplativos y estéticos, y el arte, dado el momento que estamos viviendo, debe obedecer a ser una vía para tratar de transformar una realidad que cada vez se vuelve más oscura, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé qué piensas. Soy tu fan, Arturo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho, o sea, esto me hace pensar que, o sea, el arte no solo, o sea, eso, como que hay que desprenderse también o sea, no solo es el valor artístico que pueda tener una pieza, una obra, una expresión, también existe, como bien dices, Arturo, el valor económico, que es como otra lógica para dar, o sea, sí es otra lógica, y también el valor social, por ejemplo, ¿no? Que pudiera tener también estas expresiones artísticas. Y también, bueno, o sea, es como regresar a lo que hace rato comentábamos, ¿no? O sea, preguntarse para quién, ¿no? O sea, estas técnicas o estos parámetros de una manera correcta o no de hacer arte en realidad existe, o sea, para quién, ¿no? Estamos respondiendo con estos parámetros o estas maneras de hacer arte. Y ahí es cuando ya coincide con lo que decías, Arturo, de que no necesariamente uno se tiene que alinear a estos parámetros que nos dice, en este caso, la institución o el Estado, o que es como un discurso oficial, ¿no? También cabe el espacio a la ruptura, que de cierta manera es un riesgo, pero al mismo tiempo es un espacio para innovar, ¿no? Y para seguir evolucionando. Así es. Entonces, ¿a qué? Ay, perdóname, Arturo. No, adelante, perdón. ¿A qué aspira un artista o sea, a ganar? Digo, al final, lo que están diciendo a mí me parece, o sea, que la línea no solo, o sea, de este programa, Pablo y yo pensamos igual. A mí me gusta creer que el fundamento del artista es su discurso propio, y que si el artista habla de lo que para él le es importante, entonces hablará de algo que es importante para alguien más, ¿no? Y exponencialmente eso tendrá su relevancia o no, pero al final un artista que quiere vivir de ser artista, ¿cuál es? ¿A qué aspiramos, pues? ¿A la validación de quién o a la no validación de quién? Que entonces eso implica a la validación de otro sector artístico que entonces va a consumir, ¿no? Pero, ¿qué opinan? Arturo, que te interrumpí, discúlpame. No, pues es que ese es un tema bien duro, ¿no? Y que nos duele a todos y a todas. Y sí, o sea, es bien complicado vivir exclusivamente de lo que te gusta hacer, ¿no? Pero creo que pensando en lo que hemos dicho sobre estas dinámicas de interacción que siempre se están moviendo, es necesario que, creo yo, que en determinados momentos se encuentre la forma de negociar
¿no? Hace rato decían o mencionábamos sobre las manifestaciones artísticas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Ay, las corrientes artísticas, ¿no? En su momento, cuando empezaron muchas de ellas, recuerdo ahora mismo el dadaísmo, el muralismo mismo en México, siempre empezó como esa fuerza opuesta a algo que estaba establecido y que con el tiempo, bueno, eso que estuvo establecido lo fue absorbiendo, ¿no? Entonces, creo que sí, que nunca podemos abandonar la intención o ese afán transformador de querer hacer las cosas y de hacer lo que nos gusta hacer, pero creo que es necesario hacer como dinámicas de negociación, ¿no? Les pongo un ejemplo, en el ámbito de la fotografía, conozco compañeras y compañeros que ahora mismo, de hecho a ella la escuchaba ayer en la noche en un directo que hicieron por Instagram. Andrea Murcia es una fotógrafa de Cuarto Oscuro, es una de las fotógrafas que yo más respeto. Para mí su trabajo no solamente es muy bueno técnicamente y estéticamente, sino que es muy bueno también en el ámbito del respeto hacia las personas que fotografía, o sea, lo hace de una manera muy, muy chida. Entonces, ella comentaba que dentro de la agencia le pidieron hacer fotografías de la central de abastos en este momento. O sea, imagínense el riesgo de irte como fotógrafo a meterte a la central de abastos en medio de esta pandemia sanitaria. Entonces, obviamente, por lo que ella transmite a través de sus fotografías, sabemos que tiene un perfil que puede ser muy revolucionario. O sea, ella es muy feminista, muy echada hacia adelante, vamos a cambiar al país y demás. Pero claro, al momento de negociar con la agencia con la que trabajas, tú también tienes que de repente acceder a ir a zonas donde probablemente no te gustaría ir en este momento, ¿no? Entonces, ese afán de negociar y esa habilidad de hacerlo, dice que ella lo resolvió yendo al mercado de Sonora, sacando un telefoto, sacando 3-4 fotografías cumplidoras y el trabajo estaba hecho. Ni dejó de hacer lo que le gustaba, ni traicionó en lo que ella cree. O sea, siempre creo que hay espacios donde se puede negociar y vamos, creo que por ahí iría un poco, ¿no? Ahora no conozco mucho otros ámbitos, también eso hay que mencionarlo. El ámbito de performance creo que está súper. Porque pienso también que dentro de la negociación cabe mucho de la exigencia, ¿no? Claro. Y regresando un poco al lugar que tienen las instituciones, ¿no? Al final esos accesos, son nuestros, son de los artistas. Vaya, que yo quiera acceder a un teatro de la ciudad sustentado por dinero del gobierno federal es mi derecho, ¿no? Es mi derecho como artista, es mi derecho como contribuyente. Y entonces también la exigencia de que los discursos individuales quepan en los discursos del Estado también es una responsabilidad del artista. Les cuento rápido, ahora pasó una obra de teatro que se llama Príncipe y Príncipe, que es una obra de teatro para niños, que originó el hashtag con los niños no de esta semana, porque un diputado posteó la foto de la puesta en escena diciendo que era una blasfemia que hubiera temáticas homosexuales en teatro infantil en 2020, lo cual desató una ola de tweets apoyando el discurso homofóbico del diputado y, por lo tanto, una ola de tweets apoyando el hashtag Reto Príncipe y Príncipe, hablando de la libertad de expresión y hablando de lo necesario que es que hoy hablemos de diversidad sexual desde la edad temprana y en un lugar tan seguro como el teatro, que además, y uso esto como ejemplo un poco para eso, como para que hablemos de que las instituciones que nos respaldan y que tienen un discurso, por supuesto, cuestionable a veces, también son a las que nosotros les debemos una exigencia. Por supuesto, y algo importante que yo siempre
les dejo ver un poco a todos mis amigos artistas y a lo mejor podría yo caer mal, ¿no? Con esto que digo, pero es bien importante que también nosotros como artistas sepamos vender, porque claro que yo puedo traer un discurso súper feminista, ¿no? En un momento en el que al Estado le conviene callarme como mujer. Pero pero seguramente mi obra no solamente va a hablar de feminismo, va a hablar de cualquier otra cosa también, ¿no? En este momento no se me viene algo a la cabeza de cómo cultivar flores, ¿no? Si yo llego al Estado queriendo vender mi proyecto con un discurso feminista, probablemente me censuren o me digan que no, me nieguen el apoyo. Pero si yo llego hablando de mi proyecto desde la temática de que voy a hablar de cómo cultivar flores, es mucho más probable que me compren ese proyecto y entonces yo pueda ya tenerlo. Pero bajo ese parámetro entonces también te empiezas a definir como artista, lo cual creo que es súper delicado, ¿no? Porque entonces, y esto es algo que yo he opinado siempre y que ustedes, quiero oír su opinión también, pero, o sea, si tu objetivo como artista es ser multimillonario y estar en 10 series al mismo tiempo, pues ese es un objetivo claro que tendrá unas pautas a seguir muy específicas y claro que el objetivo es ese. Si tu objetivo es el de ser un artista con un contenido más independiente, más personal, o sea, a la hora de llegar y vender tu obra desde un lugar que haga menos ruido, ya estás definiendo tu proyecto, ya estás definiendo quién eres y solo es una toma de decisión que tendría que ser consciente. Y esto que mencionas es muy válido y es muy interesante, Tania, y lo voy a ligar un poquito, porque pareciera que nos perdimos del tema, pero no, hace rato tocamos el tema de cómo es que de pronto artistas que podrían carecer de valor llegan a evaluarse también en galerías, ¿no? De cualquier lugar en el mundo. Y tiene que ver con esto que mencionas, Tania, la manera en que ellos decidieron presentarse como artistas y cómo han logrado venderse, porque probablemente para ellos lo importante no es el arte, ¿no? O el contenido de sus obras, sino ganar dinero. Y que al final lo han conseguido y que al final todos los consideramos ahora a ellos como artistas. Ahora, hay algo que también menciona Arturo muy interesante, no recuerdo exactamente porque ya fuimos como avanzando mucho en la plática, pero tiene que ver un tanto con los artistas emergentes. Y con esto quisiera abrir espacio a la reflexión de que ahora con el acceso que tenemos a una computadora, a internet, de pronto de buscar tutoriales para poder aprender a tocar el piano, para poder aprender a pintar, de tener una cámara digital y salir yo o con mi teléfono incluso que traen ya unas cámaras espectaculares y tomar fotos y entonces ya yo empiezo a tener un discurso también propio. Estas personas autodidactas, ya vemos que de pronto pueden desarrollar una técnica muy buena, podemos llamarles artistas. Para mí sí podemos llamarles artistas, porque incluso también conozco personas que han estudiado en las mejores escuelas de Nueva York y que aún así, pues, simplemente ni tienen un discurso ni hay nada, ¿no? de fondo artístico, y hay personas que por sí solos llegan a tener trabajos extraordinarios. ¿Ustedes qué opinan, Pau? Pues yo creo que igual que tú es súper válido, o sea, es de mucho valor, ¿no? Que existan estas nuevas maneras de acercarse al arte, ¿no? Al final de cuentas, o sea, tanto la cultura como el arte son un derecho, ¿no? Y ya es parte de la Constitución. Y no solo en cuanto a acceso, ¿no? O sea, como en cuanto a tener la posibilidad de ver una obra de teatro, de ir a danza o de entrar, ¿no? Sino también en la participación, ¿no? O sea, en saberse capaces de hacer arte, ¿no? Creo que eso es súper importante. De hecho, incluso en estas corrientes de arte participatorio, ¿no? Donde ya el público se vuelve un agente más de creación, ¿no? Artística, y que le da también el valor desde ese lado, ¿no?
al final de cuentas es una práctica colectiva, ¿no? Y bueno, o sea, también, por otro lado, pienso que el hecho de ser artista también parte de una identidad, ¿no? O sea, parte de un proceso propio de identidad, donde sí, claro, existen como estas negociaciones y procesos de legitimación que son externas, o sea, están apoyadas. O sea, mi identidad como artista está apoyado de eso, pero también es como, no sé, se me hace interesante rescatar esta idea de que de uno cómo se asume como artista, ¿no? Y eso también vale mucho. Sí. Arturo. La pregunta concreta era ¿qué pensamos sobre...? ¿Y tú opinas que una persona que es autodidacta y que aprendió a pintar por él mismo y que puede llegar a tener cuadros maravillosos, pero nadie lo avala, él es un artista? ¿Para ti esa persona es un artista o no es un artista? Pues es que retomo un poco lo que decía hace rato, que es algo que decía Susan Sontag, ¿no? Hay que hacer una ruptura del paradigma de la interpretación de una obra. En el arte clásico, cuando estábamos frente a una obra, siempre pretendíamos saber qué había querido decir el artista con su obra, él o la artista con su obra, ¿no? Entonces, eso implicaba como una autolegitimación de tu obra, ¿no? O sea, si esto es arte, entonces pues yo ya soy artista porque el que produce arte es artista. Pero entonces lo que plantea Susan Sontag a través de la ruptura de esa idea es que solamente la mirada que observa puede darle significación y puede catalogar como algo cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, creo que pues si lo que tú creas, incluso el ejemplo de la salsa de Arreola, ¿no? O sea, si tu salsa es tan extraordinaria que provoca algún tipo de sentimiento, o sí, que provoca algo en alguien, y esa persona quien está saboreando esa salsa cree que eres un artista, bueno, pues creo que debería ser tan simple como eso, ¿no? Porque cuando ya empezamos a meter el rollo de las instituciones y de las curadoras, que no es que no sean válidos, pues al final la realidad es así, ¿no? Pero vamos, eso es lo que complejiza el trabajo que hacemos. Y eso es lo que de repente, ahí lo hilo con la pregunta que decía Tania hace rato, ¿no? Y que para mí es súper válido porque es la única forma de ser congruentes. ¿Qué quiero lograr con lo que estoy haciendo? Si a mí un anarquista me sale con que quiere ser millonario, pues vamos, ¿no? O sea, es válido, pero hay ahí algo que no empata, algo que no está, sí, que no logro relacionar del todo correcto, o bueno, del todo, pues lógico. Entonces, si tú como artista, pues tu intención es ganar mucho dinero, bueno, pues te moverás en el círculo donde puedas hacerlo. Si tu intención como artista es lograr cambiar la realidad que estamos viviendo, bueno, pues tendrás que irte hacia otros sectores, ¿no? Porque evidentemente no vas a lograr cambiar lo que ya está establecido o los discursos que tratan de alienarnos a una forma única de pensar. Entonces, creo que sí, o sea, el artista, en primer lugar, creo que tiene que asumirse como tal o tiene que tener la intención de serlo, y si no, bueno, pues siempre estará la persona que esté enfrente para decir, oye, ¿sabes qué? Pues está chingón lo que haces, qué buena onda. Claro, oigan, y antes de irnos a las conclusiones para terminar el programa, quisiera leer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Empezamos con Juan Carlos, que nos dice: si como artista escénico es nuestro derecho acceder a esos teatros oficiales, pero la programación está hecha de acuerdo a líneas programáticas muy concretas, ¿finalmente hacemos obras que sabemos que pueden ser seleccionadas o no? Yo particularmente en esto no estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que, y Juan Carlos es bailarín, es coreógrafo, yo creo que hacemos obras porque necesitamos hacer obras, ¿no? Hacemos obras de todo tipo, danza, foto, o sea, uno hace obra porque
Creo que eso también es parte fundamental de que seamos artistas o de que pretendamos que nuestra vida se dedique al arte, que es una necesidad hacerlo, que si pudieras hacer otra cosa la harías, ¿no? Porque parte de la necesidad de que si no haces esa obra de arte sientes que te falta el aire, pues. Entonces yo de entrada creo que hacemos obras porque tenemos que hacerlas. Y sí, como artistas escénicos es nuestro derecho a acceder a esos teatros y las formas al final las vamos definiendo nosotros. La gente que ahorita tiene esa toma de decisiones y la gente que ahorita está posicionada no será la gente que lo esté en 10 años, no será la gente que lo esté en 20 años. Y esa también se vuelve parte de la responsabilidad del artista que está emergiendo hoy y que está haciendo arte hoy. Empezar a definir las carteleras y empezar a definir los artistas que se posicionan y cómo las instituciones los reconocen o no, ¿no? Creo que es un lugar muy cómodo decir que hay vacas sagradas y creo que es un lugar muy cómodo decir que hay ciertos privilegios, por supuesto que los hay, pero es muy cómodo quedarse ahí y entonces definir tu arte para encajar ahí. Es una posibilidad, por supuesto, pero también es una posibilidad, vaya, romper y posicionarte como se va pudiendo. No sé, claro. ¿qué opinas, Pau? Yo difiero un poquito, pero, o sea, yo diría, pues dale, o sea, si esa es tu intención, pues dale, ¿no? ¿Qué más? No sé si alguien más quiere opinar sobre esto o seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Opinen, expertos. Oye, nos pregunta Gerardo, ¿cuál es la diferencia entre arte y artesanía? Yo la quiero contestar, a ver, yo te contesto, Gerardo. Bueno, la artesanía tiene una particularidad, o varias particularidades. La artesanía está arraigada a la tierra, entonces se da en un lugar específico, geográfico, y se aprende a hacer de generación en generación. Es decir, yo no voy a la escuela para aprender a hacer una artesanía. Yo aprendí porque mi tatarabuelo era artesano, y luego mi abuelo fue artesano, y luego mi papá fue artesano, y entonces yo aprendí a hacer esa artesanía. ¿Me explico? Y el arte no. El arte, una artesanía, lo que encontramos, la decoración, la ornamentación que podemos encontrar, también está arraigada a la tierra, porque recordemos que si es algo que se va pasando de generación en generación, probablemente mis antepasados pusieron este tipo de flor porque es la flor que se da en este lugar específico, o pusieron este ave porque es el ave que ellos veían en este lugar específico de la tierra, y esta artesanía se hace con hojas o se hace con barro porque es la materia prima que estaba en este lugar, por eso está muy arraigado a la tierra. Y el arte tiene que ver más, como lo hemos platicado a lo largo del programa, con momentos históricos, con movimientos sociales, con lo que yo siento, con lo que para mí es importante, y claro, también con una técnica, ¿no? Con el saber cómo pintar, o si eres un bailarín, con una técnica básica, y de ahí tú fuiste desarrollando como tu propia técnica. Todos los actores también tienen un proceso de aprendizaje, vaya, sí existe diferencia. Y además la artesanía se puede reproducir, o sea, la artesanía puede haber más de una que es parecida y que su fundamento es el mismo, y el arte no. Hay una única pieza que es de esa forma y de esa manera irrepetible, con ese artista, con esos fundamentos. Gerardo también complementa esta pregunta y dice, esto que contestas, Pau, ¿no sería lo que decías sobre el pintor que no va a la escuela? Pues no. Sí y no. O sea, yo podría decir que sí, porque a lo mejor podría haber aprendido a tocar el violín, ¿no? Porque me enseñó mi papá. Pero al final eso no está arraigado a la tierra y a un espacio geográfico. Esa es una característica bien importante de la artesanía, y puedo estar equivocada. Y si alguien tiene más información sobre la artesanía, también con gusto me puede decir, oye, Pau, estás equivocada, ¿no? Pero eso es como lo que yo entiendo y mi opinión. No sé si quieras complementarlo, Arturo, Pau, esta respuesta. Yo sí. No, yo creo que más bien la artesanía, o sea, nombrarlo artesanía, es una forma de degradar el arte de la persona que vive en una determinada región. Porque, más allá, también mencionaba, ahorita Tania decía que una artesanía muchas veces es un objeto que es muy parecido a otro, pero no es igual. No, o sea,
sí tiene, o sea, sí, en su existencia va a ser único, o sea, incluso el artesano, porque así lo llaman, pero creo que es parte de este mismo proceso como de decir esto es arte y esto es artesanía, o sea, como ponerlo varios escalones abajo. Eh, creo que incluso ese artefacto que se hace en muchas cantidades obedece también a una situación personal de quien la hizo distinta. O sea, al menos a mí sí esa diferencia que se trata de hacer de la artesanía y del arte, se me hace bien rara porque, para empezar, en términos de costos, alguna vez, hace poco, vi una cabeza de un casco de Darth Vader con lleno de, exactamente, lleno de piedritas huicholes. Entonces, sí, era carísimo, creo que costaba 20,000 pesos, pero incluso esos 20,000 pesos no significa nada en comparación a otras piezas de arte. Entonces, ahora, también, ¿quién los definió como artesanías? El Estado. El Estado fue quien dio ese término, fue quien le dio ese concepto a lo que se producía en pueblos en México. Es la artesanía huichol, la artesanía, no sé, la artesanía del Valle de Chalco, o sea, ¿saben? Entonces, no sé, siento que es más bien un afán de hacer una diferenciación entre lo que puede hacer una persona que produce en una determinada región que además está abandonada en México y lo que hace una persona que vive en una zona centralizada y repleto de privilegios, creo yo, ¿eh? O sea, sí, de acuerdo. Yo no creo que valga menos una artesanía que el arte, para nada, en absoluto. Pero, por el contrario, las artesanías son maravillosas y tienen mucho valor, pero sí creo que se les ha dado esta división que mencionas, Arturo, por el tema de más económico y de poderlo vender. Claro, porque si entonces el Estado avala la artesanía como arte, el precio tendría que ser equivalente, ¿no? Sí, y además, si avalas la artesanía como arte, entonces a ese pueblo que estás sumiendo en la miseria, lo tienes que reconocer también. ¿Por qué? Porque ya no es la artesanía del huicholcito, ya es el arte del huichol. O sea, no sé. Sí, yo, bueno, como egresada de estudios y gestión de la, o sea, tengo mi lado de estudiosa de la cultura, entonces sí, yo también como que a veces, o sea, estoy como estoy como peleada con esta idea de el arte culto y el arte no culto y la cultura de masas y la cultura popular y el arte, la artesanía, o sea, como a mí me gusta como entender las expresiones culturales como desde su visión como más amplia y más antropológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es válido cuestionarnos, o esto que tú dices, Arturo, ¿no? O sea, es válido cuestionarnos y tratar de desinstitucionalizar y de decolonizar este tipo de expresiones, ¿no? Sí. Nos pregunta Luis también, ¿qué se puede hacer para que artistas urbanos puedan tener acceso a teatros? Y le voy a dar la palabra a Tania, que es nuestra super experta en esto. ¿Qué se puede hacer para que artistas urbanos puedan tener acceso a teatros? Al final, como artista urbano no me avala más que lo que sé hacer y el cómo lo hago. ¿Qué se puede hacer? Yo soy de la idea de que hay que pedir y acceder, y pedir y acceder, y pedir y pedir y pedir las convocatorias. Pero sobre todo soy de la idea de crear células funcionales, y los que han tomado mi taller y que están oyendo deben estar hartos de que use ese término, pero sí, las células funcionales de trabajo en un tejido artístico, en una piel que está rota, lo único que la puede salvar son células que sí funcionan y células que son sanas. Y eso implica trabajar con gente que no sabes que está allá afuera y que tiene accesos que tú todavía no conoces. Y eso implica trabajar y hacer equipos de trabajo a partir de discursos muy íntimos y muy personales que se vuelven importantes para un organismo que funciona, ¿no? Y como lo que decía Paola al principio, entonces empieza a ser una articulación de un engranaje
que empieza eso, a posicionarte. Entonces, si a ti lo que te interesa es estar en el Benito Juárez, en el centro de la ciudad, y es un teatro sustentado por el Estado, y hacer un número de circo con temática de diversidad sexual, y evidentemente es algo difícil, seguramente hay un equipo de trabajo que puede sustentar esos accesos. Ese es lo que yo creo. No sé, aquí nuestros invitados tienen algo que aportar. Sí, bueno, por ejemplo, yo ahora me pongo como en mi papel de gestora, y que igual coincida con Pau, y coincido completamente contigo, Tania. Sí, ¿no? Es súper importante como salir y hacer networking y, ¿sabes? O sea, si uno quiere ser, no sé, escritor, entonces no solo tienes que escribir, ¿no? También tienes que ir a las presentaciones del libro, tienes que ir a conocer autores, ir a las ferias del libro, o sea, armarte, como dices, Tania, pues de esta red, ¿no? de contactos y contactar a otros, o estar en contacto con otros artistas que estén alrededor de tu propuesta, ¿no? Y ya para terminar, igual si hay más preguntas, en el chat se pueden quedar y las podremos contestar. Me gustaría que me dieran como su conclusión, ¿no? Para cerrar este tema tan complicado, tan extenso y tan rico también. Pau, comenzamos contigo. Pues en realidad creo que cierro como empecé, ¿no? Creo que es importante plantearse esta pregunta, ¿no? Una y otra vez, sobre qué es arte, cuál es mi función como artista, qué tipo de artista soy, o qué es lo que me avala como artista, ¿no? O sea, estas preguntas siempre tienen que estar como ahí presentes. Sí, como artistas, pero también en este caso, desde mi papel, por ejemplo, como gestora cultural, creo que es súper importante, ¿no? Que tanto gestores, productores, o como las personas que están como ahí en los directivos en estas instituciones, o sea, dirigiendo estas instituciones, o empresas, o fundaciones, asociaciones, todos los que nos dedicamos o sea, dentro de todo el sector cultural, es importante que nos cuestionemos esto. ¿Por qué? Para estar como abiertos, y para ver como todas estas nuevas posibilidades de hacer arte, ¿no? Entonces, sí, o sea, para abrirnos y estar como abiertos al cambio y ser más inclusivos, ¿no? En este sentido de lo que platicábamos anteriormente, ¿no? O sea, para poder abrir estos espacios a tanto artistas nuevos, nuevas generaciones, pero también a nuevas propuestas, ¿no? Y que no se quede como en algo estático, ¿no? Gracias, Pau. Arturo. Mi conclusión del tema es que si les gusta algo, lo hagan hasta que, digo, si les gusta la fotografía, háganlo hasta que les sangren los ojos, y cuando les sangren los ojos, vuélvanlo a hacer hasta que les vuelvan a sangrar los ojos. Y, o sea, porque creo que en esa constante de estar haciendo lo que te gusta, no solamente te convences a ti mismo de que te gusta, o sea, de que lo estás haciendo, te convences a ti mismo, y es la única forma de convencer a los demás. Y creo que convenciéndote a ti mismo y convenciendo a los demás es que vas a poder empezar a crear esas relaciones de poder para tener acceso a ciertos espacios, ¿no? Vas a poder hacer comunidad con otras personas a las que les interesan las mismas cosas que a ti, y vas a poder empezar a abrir muchas puertas que parecían cerradas solamente porque, pues sí, porque no, muchas veces cuesta asumirse como lo que nos gustaría hacer, ¿saben? Entonces creo que en la medida en la que repitamos una y mil veces el proceso de lo que nos gusta hacer, vamos a empezar a rendir frutos. Ya como le llamemos, como le llamen otros, creo que eso ya va a pasar a segundo término. Dani, ¿nos quieres decir algo más?
Pues voy a leer como el último comentario de Jerry que dice, si un artista debe vender su discurso o ser fiel a su discurso, creo que hay que encontrar un equilibrio. Al final el artista también come y hay que tener claro que en el contexto de un sistema que te obliga a producir para comer, no estás corrompiendo tu discurso o imagen artística por venderte o vender tu arte. Yo no creo, o sea, yo creo que son formas, o sea, yo creo que esto que él está planteando es una forma. Yo creo que también, como de los ejemplos que ponía Arturo hace rato, hay otras formas y hay artistas que nunca salen, que nunca, o sea, no dejan de ser artistas porque no vivan de ser artistas, pues, o sea, que tú no vivas de ser artista, que tu ingreso mensual o tu ingreso quincenal no sea el que te da para vivir y lo hagas por ser artista, no te hace menos artista tampoco. Bueno, yo quisiera concluir igual con lo que empecé. Para mí, todos los artistas reconocidos o no reconocidos tienen su valor y le aplaudo a todas las personas que se atreven, ¿no?, a tomar fotos y a subirlas a su Insta, porque tampoco es fácil, ¿no?, de pronto revelar quién eres a todas las personas. Entonces lo aplaudo y siempre lo apoyaré. En cuanto a, digamos, un poco prostituirte, por si así lo quieren llamar, ¿no? Con tal de, no, prostituir tu arte, claro, con tal de tener ganancias y de vivir. Yo difiero un poco con Tania, yo sí creo que de pronto, pues sí hay que comer, hay que adaptarnos, pero ese es mi punto de vista, ¿no? No, pero yo no, nada más para complementar, yo no digo que no, o sea, yo no digo que uno prostituya su arte porque me den dinero, digo, yo viajo y o sea, no, yo vivo en la clase media, pues, o sea, no estoy diciendo que yo hago teatro de campo y como, ¿no? O sea, yo vivo de eso. Lo que estoy diciendo es que es una selección muy, muy, muy personal que parte de lo que decía Pablo hace rato, de plantearte la pregunta de qué tipo de artista quieres ser, de qué artista eres y de cuál es tu objetivo. Y en esa medida, entonces, o sea, por supuesto que que ser artista y vivir medianamente bien es un objetivo, y que tu ingreso mensual es un objetivo. Lo que voy es que no tiene que ser el de todos los artistas, ni que todos los artistas tendrían que aspirar a eso. Definitivo, aquí se vale lo que cada quien quiera, ¿no? Y bueno, para terminar, quiero agradecerles muchísimo, me ha encantado, bueno, nos ha encantado a Tania y a mí tenerlos, la verdad es que, wow, qué plática tan rica, yo creo que todos nos vamos con muchísimas reflexiones. Les recordamos también que posteriormente vamos a subir este video para que lo puedan volver a ver en YouTube, próximamente también estaremos en Spotify. Y pues nada, súper agradecidas, el chat sigue, les recordamos, esto es Conectarte, ¿no? Nosotros somos Tania y Paulina, que estamos llevando los programas de manera quincenal. Y pues nada, muchas gracias a todos. Tania, ¿algo más? Vale, muchas gracias, Pau, muchas gracias, Arturo, estuvo increíble tenerlos, muchas gracias.